Muy buenas, mi nombre es Alejandro, soy fisioterapeuta en Radiotex y estoy especializado en las nuevas tecnologías para rehabilitación. El propósito de este vídeo es compartir información actualizada acerca de la posturografía, en concreto sobre la posturografía dinámica, ver un poquito su aplicación en la actualidad en nuestros pacientes tanto de traumatología como de neurología y pues bueno, al final, como estamos hablando de esas nuevas tecnologías y sabemos que eso también nos sirve como una herramienta de evaluación, pues vamos a terminar la presentación de hoy hablando sobre riesgo de caídas, formas de evaluarlo y bueno, comentar algunas publicaciones que se han hecho alrededor de todo esto. Vamos a empezar un poco definiendo qué es la posturografía. La posturografía, aquí os he acercado una definición. En pocas palabras, para definir la posturografía, pues podríamos decir que es aquella ciencia que nos facilita información acerca de esos elementos estabilizadores que utiliza el ser humano, ¿no? Como es el sistema vestibular, el somatosensorial y el visual, y nos da información, pues como puede ser el polígono de estabilidad, como puede ser el área que abarca nuestro centro de presiones a lo largo pues de una prueba, de mantener la bipedestación de forma estática. Y bueno, en definitiva eso nos va a dar muchas variables que en base a una normalidad pues vamos a saber si tenemos algún tipo de patología, alteración o por lo menos en qué dirección tenemos que trabajar con nuestros pacientes, ¿vale? Los primeros posturógrafos se comercializaron en el 86, ¿vale? No quiere decir que antes del 86 no hubiesen posturógrafos, pero sí que no estaban comercializados y se estudiaba alrededor de ellos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que sería un posturógrafo si quisiésemos buscar evidencia científica en bases de datos. Los términos que tendríamos que poner sería posturografía computerizada, ¿vale? Y bueno, hay dos tipos de posturografía, como he mencionado al principio. Hemos concretado que íbamos a hablar de la posturografía dinámica, pero también hay otro tipo de posturografía como es la estática, ¿vale? En cualquier caso, cualquiera de estos dos tipos de posturógrafos nos va a medir ese centro de presiones, ¿vale? Ese puntito que representa donde tenemos distribuido el peso, ¿vale? Pues en cualquier caso nos va a medir esa variable y ya en diferentes pruebas, ya sean en entornos estables, en entornos inestables pues bueno, o intentar realizar esos gestos de alcance en entornos estables para localizar nuestro polígono de estabilidad. Ahí tengo entre paréntesis si evalúa o no el sistema vestibular. Esto es un poco en relación a querer hacer una diferenciación, ¿no? Entre lo que es posturografía dinámica y estática. En la posturografía dinámica, la plataforma va a ser inestable, ¿vale? La plataforma nos va a permitir hacer pruebas tales como generar perturbaciones pues medir el tiempo que tardamos en regresar hacia una postura estable después de haber generado esa inestabilidad, ¿vale? Al final eso nos está dando información muy interesante acerca del sistema vestibular, ¿vale? El sistema que se encarga de detectar esas aceleraciones angulares, como veremos más adelante, ¿vale? El posturógrafo estático no va a permitirnos hacer eso, o por lo menos no de esta manera. Por lo tanto, la información, el feedback que vamos a recibir de eso va a ser una información combinada, sin poder aislar esos sistemas, por así decirlo, y sin poder llevar a cabo pues un diagnóstico tan preciso, por así decirlo. Un ejemplo de posturografía estática sería la Wii, que no es un instrumento médico, por así decirlo, que se utilice con CE, pero sí que se utiliza en muchas clínicas con fines terapéuticos y pues me ha parecido interesante aportar esa diferenciación. ¿Vale? Bueno, redundar un poco en lo que ya hemos dicho, nosotros tenemos tres sistemas para estabilizar, ¿no? El sistema somatosensorial, que nos va a dar todo ese feedback acerca de la presión, ¿no? Que tenemos distribuida en la planta de los pies, en el caso de que estemos de pie, la posición de las articulaciones, si estamos encogidos, si estamos estirados, ¿no? Nos va a dar información de todo eso. Eso es un sistema que utilizamos para estabilizarnos, ¿vale? El sistema vestibular, ¿vale? Que se encarga de aceleraciones
angulares y lineales, ¿vale? Cuando nosotros estamos de pie en el autobús y el autobús pega un frenazo y nos vamos para adelante, el sistema vestibular tiene que estar activo, tiene que activarse y en consecuencia, como un reflejo, pues llevarnos hacia atrás, ¿no? Así, muy a grandes rasgos, resumidamente, ¿no? Y el sistema visual, ¿vale? El sistema visual nos orienta en el espacio también y nos supone también una herramienta como compensación. Cuando quitamos el sistema visual en elementos de equilibrio, así como ponemos en jaque el sistema vestibular haciendo rotaciones cefálicas, pues nos cuesta mucho más, porque nosotros al final lo que estamos haciendo es acotar, ¿no?, nuestros sistemas estabilizadores. Pues en este caso vamos a hacerlo, pero de una forma bastante organizada y medible, por así decirlo. Bueno, en relación con trastornos relacionados con el equilibrio, pues todos los que impliquen, ¿no?, los sistemas mencionados, ¿no? Si tenemos una patología neurológica que curse con una alteración de la sensibilidad, no sabemos ubicarnos distribuyendo homogéneamente el peso entre ambos miembros inferiores porque vivimos más en el lado sano, en el lado anopléjico, y pues eso supondría un trastorno de equilibrio muy probablemente, ¿no? Alteraciones en la visión, por supuesto, ¿no? Ya hemos dicho que las alteraciones en la visión constituyen un elemento clave, ¿no?, en estabilizar. Si nosotros quitamos eso, pues estamos poniendo mucho más en jaque nuestro sistema vestibular y nuestro sistema somatosensorial. Y alteraciones vestibulares en línea, pues, con lo que hemos comentado, ¿no? Alteraciones motoras también, ¿no? Nuestra musculatura está implicada en esos procesos, ¿no? Si hay una persona con mucha debilidad muscular, ¿no?, en trastornos musculoesqueléticos en los que pues hay mucha hipotonía de la musculatura estabilizadora. Si nosotros además ponemos una prueba en la que la plataforma va a ser inestable, puede que fallemos en ese aspecto y no sea ninguno de los otros tres sistemas, ¿no? Y pues bueno, déficits cognitivos, patologías neurológicas asociadas y otros factores. Como no tenemos en vivo ahora el dispositivo en este vídeo para enseñarlo, yo os animo que os paséis por la página web o que nos solicitéis información, vídeos acerca del UNOVA. Yo voy a aprovechar y poner este vídeo que me va a servir un poco para apoyarme en cómo funciona el UNOVA, este posturógrafo dinámico en concreto, para que lo veamos más bien. En este caso, esta versión no es la más actualizada del UNOVA, ¿vale? Aquí tenemos dos estructuras motorizadas. Tenemos tanto la silla, ¿vale?, como la plataforma. En pacientes que no puedan mantener una bipedestación, pues nosotros podemos solicitar ese reclutamiento motor desde el tronco, ¿vale? Y directamente el reposabrazos se puede subir, bajar, ¿vale? Y lo mismo en la plataforma. Nosotros podemos configurar la plataforma para que sea en monopodal o bipodal el ejercicio en función de las características del paciente. Como digo, este modelo no es el más actual. Actualmente tenemos una interfaz un poco más elegante y bueno, voy a pararlo un segundín para explicar esta parte. Aquí, como veis, tenemos un feedback visual, ¿no? La pantalla normalmente la pondríamos un poquito más arriba para que el paciente pues lo pueda ver, o por lo menos el terapeuta pues también pueda recibir un poco ese feedback. Aquí pues vemos ese centro de presiones que está muy bien ubicado en el centro, y aquí vemos un esquema de cómo está su tronco. En el pecho, en estos ejercicios, nosotros vamos a colocar un sensor que nos va a dar esta información. Si estamos muy inclinados hacia adelante, más de los grados que nosotros hemos predeterminado, va a sonar un pitido que nos va a estar indicando que realmente estamos haciendo una compensación llevando el tronco hacia anterior, ¿vale? Esta es la forma que tenemos de poder reducir eso. Eso es lo que comentamos, que podemos, en vez de que sean los dos círculos, sino quedarnos con el círculo concéntrico y convertir la plataforma
en monopodal. Podemos adaptar la plataforma, esto ya en los ejercicios, para que sea más o menos inestable. Y también tenemos una estructura, como veis, para fijar la rodilla y trabajar ejercicios de fuerza en gestos de inversión, eversión, flexión dorsal y flexión plantar. ¿Vale? Esto es un poco relativo a lo que hemos dicho. Tenemos muchos pacientes candidatos a la utilización de este dispositivo. Al final cursan con problemas de equilibrio, ¿no? Y pues todas las esferas en las que podemos involucrarnos, no solo en el campo de la rehabilitación, sino también en el entrenamiento deportivo. ¿Vale? Aquí tendríamos un ejemplo de movilización pasiva. También hay inestabilidades dentro del asiento y podemos trabajar el tronco desde ahí. Hay diversos juegos también y desde ahí pues el terapeuta pues puede corregir todas las compensaciones que considere oportunas, ¿vale? Aunque no aparezca en la imagen, para los pacientes que tengan más difícil acceso, pues tenemos aquí la posibilidad de colocar una rampa para subir con una silla de ruedas y hacer la transferencia hacia la silla sin ningún problema. Y bueno, aquí podéis ver diferentes tipos de ejercicios. No solo podemos poner el sensor aquí en el pecho, sino hay algunos ejercicios de sentadillas y de zancadas en los que lo vamos a colocar en el cuádriceps, que nos dé ese feedback. Aunque en la fotografía, en el vídeo estén con zapatillas, normalmente vamos a solicitar al paciente que nos quitemos las zapatillas y que hagamos los ejercicios en calcetines o descalzos. Y como veis, pues bueno, tenemos más de 100 ejercicios, más de 50 ejercicios de evaluación, combinando la silla y la plataforma. Podemos mezclar diferentes tipos de ejercicios, combinar ejercicios de doble tarea, hacer juegos, ejercicios cognitivos. La verdad es que es muy complicado el poder verlo todo en un vídeo corto, pero por eso os animamos que le echéis un vistazo a la página web y que tengáis una perspectiva un poco más detallada de lo que es el UNOVA. ¿Vale? Pues estas son todas las cosillas que podemos valorar, como habéis visto. El UNOVA es un dispositivo para medir y no solo para tratar, ¿vale? Ya está validado, ya hay publicaciones alrededor del dispositivo y bueno, nos da información acerca del sistema visual, del sistema vestibular. Aquí tenemos un ejemplo que os he traído de una captura de uno de los gráficos que podemos obtener del paciente. La interpretación de este gráfico, bueno, esto es una prueba estática, ¿vale? En este caso no hemos utilizado la posibilidad del posturógrafo dinámico, ya que la plataforma era estable, ¿vale? Las de la plataforma inestable serían gráficos similares. Y aquí tenemos una trayectoria, ¿no? La línea negra, ¿vale? Que nos está indicando en centímetros, luego en una tabla, cuánto recorrido hemos hecho a lo largo de la prueba. Aquí tendríamos el recorrido gris, sería un área, el área total cubierta, ¿vale? En centímetros cuadrados. A lo largo de la prueba, ¿vale? Que esta está validada, es 1 minuto estando en bipedestación, medio minuto con ojos abiertos, que sería estar aquí, y medio minuto con ojos cerrados, ¿vale? Como es razonable, al haber quitado ese input visual, pues bueno, tenemos una mayor área cubierta, tenemos una mayor trayectoria, ¿vale? En cada ejercicio de evaluación, porque esto es un ejercicio de evaluación, no de tratamiento en concreto, vamos a tener también las variables relativas al tronco, ¿vale? Este es el desplazamiento antero-posterior, es decir, las compensaciones para adelante y para atrás que se han hecho a lo largo de la prueba, ¿vale? La cantidad de movimiento en grados. Y como vemos aquí, sería la línea azul, ¿vale? Antero-posterior a lo largo de la prueba. Y estas son las compensaciones medio-laterales, ¿vale?
Como podemos observar, esta sería con ojos abiertos y esta sería con ojos cerrados, pues evidentemente con ojos cerrados pues tendríamos un poquito más pues de variabilidad, ¿no? En este caso esto es un paciente real, ¿vale? Y vamos a ver qué datos de normalidad nos muestra. Vale, pues tenemos esta caja con bigotes que nos está diciendo la media y los parámetros de normalidad. Luego más adelante tendremos una tabla que es desde donde sacamos los datos para los informes o para los estudios que se están haciendo acerca del dispositivo. Podemos ver que con ojos abiertos, tanto en el área cubierta, ¿vale? Esa zonita gris que habíamos visto al principio, como en la longitud de camino, estamos razonablemente cerca de la normalidad. Tal vez no deberíamos de decir que tiene alguna patología, o sea, que está muy lejos, ¿no? de la normalidad, mejor dicho. Sin embargo, con ojos cerrados la cosa cambia, ¿no? Nos está diciendo que que sobreutilizamos el sistema visual, ¿vale? Y ahí pues habrá que valorar si la alteración es a nivel motora, ¿vale? Que a nivel motor pues no estamos suficientemente bien como para llevar a cabo una prueba, entonces habría que trabajar esas variables motoras, ¿no? Si fuese la sensibilidad, si fuese una alteración, realmente en este caso, como veis, no estamos muy lateralizados, ¿no? En caso de un paciente con una hemiplegia, pues tendríamos esa trayectoria lateralizada hacia el lado sano, ¿vale? En este caso no es así, pero en este caso sí que sabemos que, pues, en este caso este paciente tenía una alteración del sistema vestibular pues las cosas iban en esa dirección, ¿no? Luego se le hizo más pruebas dinámicas y pues se llevó a cabo esa conclusión. Lo mismo con el tronco. La cantidad de movimiento de tronco es mucho mayor, la actividad compensatoria, ¿vale? Con ojos cerrados que con ojos abiertos y pues bueno, estas son las cosillas más cuantificadas, ¿vale? En números acerca del dato que tenemos en comparación con la normalidad, ¿vale? Y lo mismo con el sensor de tronco. Todo esto nos lo ofrece automáticamente nada más terminar la prueba y como digo son datos validados. Y bueno, esta prueba la voy a comentar más adelante y esta también en la siguiente parte de la presentación. Vale, pues bueno, como he dicho, pues hay diferentes campos en los que se puede aplicar, ¿no? En pues, pacientes neurológicos con alteraciones de equilibrio, pues la verdad es que un gran porcentaje de pacientes de carácter neurológico, tanto ictus como lesiones medulares incompletas, completas y requieren trabajar esa estabilidad en silla pues bueno, otro tipo de patologías como esclerosis múltiple, pues también son candidatos, ¿vale? A este tipo de rehabilitación. Pacientes geriátricos, pacientes que sabemos que tienen esas alteraciones motoras, que tienen un alto riesgo de caída, candidatos también, ¿vale? A utilizar este dispositivo. Y pacientes traumatológicos, posquirúrgicos, que requieran fortalecer. Hemos visto antes que podemos fijar la rodilla y hacer ejercicios de tobillo, hacer ejercicios de sentadillas, ¿vale? Todo eso se puede adaptar a pues, las necesidades del paciente, ¿vale? Del mismo modo, ese trabajo en sedestación en pacientes con dolor lumbar inespecífico y en pacientes con alteraciones de control motor de esos pacientes traumatológicos, pues también se benefician mucho y ya se está poniendo en práctica en España. Y bueno, además de todo esto, pues se están llevando a cabo numerosos estudios, ¿vale? Uno de ellos es cómo afecta esa imaginería motora y observación de acciones en variables relacionadas con la posturografía, que esperamos tener cuanto antes posible el estudio. Estamos en proceso de valoración de mediciones. La idea es extrapolarlo a pacientes con Parkinson. Muy bien. Como hemos dicho al principio de la presentación, luego íbamos a hablar de ese sistema de evaluación de riesgo y de predicción de caídas, ¿vale? En este caso, UNOVA tiene un clúster de test validado que se llama Silver Index, que pues está diseñado específico para población geriátrica, pero también se puede utilizar en otro tipo de población y nos va a decir en base a unos parámetros de normalidad, en porcentaje del 0 al 100,
cuánto riesgo tenemos de predicción de caídas, ¿vale? Sabemos por datos epidemiológicos que las caídas en población de tercera edad son causas bastante importantes de discapacidad y en muchos casos de muerte, ¿vale? Pues bueno, esto es un motivo de suficiente peso como para investigar, como para intentar prevenir y como para trabajar en esa dirección. Y bueno, aquí os he traído algunos estudios que si queréis acceso a ellos, pues poneros en contacto conmigo y os los comparto. Y nada, pues son correlaciones entre marcha y riesgo de caídas. Es decir, si nosotros incrementamos ese equilibrio, si nosotros reducimos ese riesgo de caídas, vamos a generar también mejoría en marcha. Hay una correlación, ¿vale? Lo mismo con pruebas como el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y lo mismo con alteraciones de tronco, ¿no? ¿Todo esto hacia dónde va? Pues bueno, todas estas cosas se tenían en cuenta a la hora de valorar, de hacer evaluaciones en pacientes para encontrar pues ese riesgo de caída, ¿no? Y en base a todo eso decimos, bueno, está correlacionado el 6-minute walking test con mayor riesgo de caída. Si estamos por debajo de esto, tenemos mayor riesgo de caída. Lo mismo con el Time Up and Go, este test que se suele pasar también mucho en evaluación de pacientes neurológicos. Lo mismo con el trunk test, con el control de tronco. Entonces, todo eso muchas veces generaba como datos aparte y sí que se han hecho cluster test, pero no tenían mucha sensibilidad, mucha especificidad, o por lo menos no tanta. Entonces, lo que se ha hecho con UNOVA es condensar todo esto, el 6 meters walking test, el time up and go, que se ha convertido en un test que ya comentaremos, pruebas de posturografía que ya estaban validadas previamente y otras nuevas y pues bueno, se ha condensado todo esto en el Silver Index, ¿vale? Que es un clúster de test que condensa todo esto, ¿vale? Como digo, 6 minutes walking test, el algoritmo de caídas previas en este último año, desde que se le pasa la prueba, pruebas de equilibrio estático con ojos abiertos, cerrados, equilibrios dinámicos, límites de estabilidad, que vamos a ver así un poco todas estas pruebas, equilibrio reactivo y el sit to stand, esa transferencia de sentar a ponernos de pie. Todo esto en 20 minutos lo hacemos y nos da un report de todo lo que lo que tiene el paciente bien, todo lo que hay que trabajar y lo más interesante, un porcentaje de riesgo de caídas, ¿vale? Esto nos va a servir como guía y si nosotros nos vamos aquí un poquito más específico, pues vamos a ver qué aspectos tenemos que trabajar más, ¿no? Este sería un paciente en el que hay que trabajar esa velocidad de marcha, hay que trabajar ese equilibrio estático y bueno, son cosillas que nos van a ir indicando. En relación a ese report, abajo, luego lo veremos, nos va a dar una sugerencia de lo que debería hacer el paciente, ¿vale? Bueno, esto es otra vez el clúster, el test que hemos comentado, ¿vale? Sin ánimo de profundizar mucho en todo este texto, pues esto es un poco donde se condensan todos los resultados de las pruebas, lo que está midiendo de cada prueba, ¿vale? Lo vamos a ir viendo uno por uno. Aquí tendríamos el informe que comentamos, ¿vale? Y aquí tendríamos el entrenamiento sugerido para el paciente, ¿vale? Nosotros podemos crear protocolos personalizados con los ejercicios que comentamos, pero también tenemos la posibilidad de seguir el consejo que nos da el dispositivo, ¿no? Debido a que tenemos que trabajar, por ejemplo, el equilibrio estático, ¿no? Nos propone una serie de ejercicios, la actividad que ya está en el dispositivo y el nivel de dificultad, ¿vale? Además con un nivel de prioridad. Este es un informe que ya hemos visto, ¿vale? Este es prácticamente igual al que vimos con anterioridad. Esa es la valoración del equilibrio estático, ¿vale? Esta sería la valoración del equilibrio dinámico con ojos abiertos, en la que vemos lo mismo. Este también es un paciente, ¿vale? Que se nos va mucho. Ya hemos determinado que tiene un problema a nivel vestibular, porque lo sabemos además de su diagnóstico médico, solo que además lo corroboramos, porque estamos
aunque sea con ojos abiertos, generando pues inestabilidad en un plano inestable, y estamos viendo esto, ¿no? La forma de medir, la longitud de camino, el área recorrida, pues es lo mismo que como explicamos antes, ¿no? Y el movimiento del tronco. Esta es una prueba típica de pues, posturografía, que es el equilibrio reactivo. La plataforma genera diferentes perturbaciones y el dispositivo nos indica cuánto tiempo tardamos en recuperar esa posición inicial y cuánto movimiento compensatorio llevamos a cabo de tronco, ¿vale? Todo esto nos lo enseña de forma directa, ¿vale? Nos lo enseñan al momento cuando terminamos las pruebas, que como digo se tarda 20 minutitos en hacer. Esta prueba de límites de estabilidad nos está diciendo el polígono de estabilidad del paciente. En este caso nosotros tenemos que llevar nuestro centro de masas hacia los objetivos que nos marca la pantalla, ¿vale? Y bueno, como veis aquí, en este caso sí que tendríamos un fenotipo típico de un paciente con ictus, ¿vale? En el cual, pues, su lado derecho es en el que suele cargar, mientras que su lado izquierdo le cuesta mucho más desplazar el peso. Esto también nos sirve como un pre-post a la hora de reevaluar al paciente y poder ver, pues mira, ya conseguimos hacer la transferencia de peso hacia el lado izquierdo mejor. Esta última prueba es la transición de sit to stand, en la que nos mide el tiempo total de la prueba, de hacer la transición de estar sentado de pie 5 veces y la duración de cada fase de la transición, ¿vale? De la transferencia. Si nosotros tardamos más, por ejemplo aquí, en el tiempo medio de posición de sentado de pie, pues nos lo va a registrar, nosotros lo apuntamos y lo mismo. Tenemos unas pruebas objetivas sobre cómo está nuestro paciente. Tenemos la posibilidad de que directamente nos genere un informe comparativo, ¿vale? Sobre el paciente. Y bueno, pues directamente nos hace el informe, ¿vale? Con dos Silver Index para valorar cómo ha ido evolucionando la cosa a lo largo de los meses. Y nada, en relación con la posturografía, creo que más o menos hemos visto todo. Y hemos visto poquito también. Hay muchas posibilidades de ejercicios y muchas posibilidades en relación con las diferentes disciplinas, de tanto traumatología como neurología. Entonces, nada, os animo a que preguntéis, a que solicitéis información y a que cualquier duda que podamos resolver, pues encantados de resolverlo. Muchas gracias.